Bueno, hola Daniel. Hola, ¿cómo estás, Ya Daniel? estuvimos charlando previamente, pero te vuelvo a agradecer ahora, ya que inicia un poco la charla esta formalmente, la posibilidad que nos brindás de tu tiempo hoy, que te brindás a la Cátedra B de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán y a todos los integrantes y por supuesto básicamente a los estudiantes. Yo lo voy a presentar brevemente, voy a leer un currículum del doctor Fecas para los chicos. El doctor es abogado especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la carrera de Derecho y de diversos posgrados y doctorados. Tiene más de 40 revistas especializadas en ciencias penales del 1996 a la fecha. Además, numerosos capítulos de libros. Su última obra, El crimen de la tortura en el Estado autoritario y en el Estado de Derecho, ediciones Buenos Aires del 2016. Actualmente ejerce como criminal y correccional en el Hospital Federal. En este último cargo ha investigado crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina en la mega causa conocida como Primer Cuerpo del Ejército, en la cual ha enviado a juicio unos 200 acusados y reconocido judicialmente más de 3.000 víctimas impedidos en lugar de centros clandestinos. Actualmente es la persona que el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, ha propuesto como procurador general. Bueno, Daniel, hecha esta presentación breve, la primera pregunta es, ¿qué son los delitos de lesa humanidad? ¿Qué los califica como tales a este tipo de delitos? Bueno, es una definición que tiene aproximadamente 70 años de antigüedad, comienza en los juicios de Nuremberg de 1946, y lo que los definen son algunas pocas, pero esenciales características. La primera es que se trata de una clase muy particular de crímenes porque ofenden a todos los pueblos de la tierra por igual. Es decir, son crímenes que nos hermanan y nos identifican con todos los pueblos de la tierra, más allá de las etnias, más allá de las latitudes, más allá de los siglos incluso. Entonces podemos pensar que, por ejemplo, los crímenes contra la vida, o los crímenes contra la integridad sexual, o los crímenes contra la libertad, entre otros, son crímenes que no solamente atentan o afectan a un territorio o a una nación en particular, sino que en verdad afectan y ofenden a toda la humanidad. Y entonces, ese punto de partida genera la principal consecuencia jurídica de esta clase de delitos, que llamamos delitos de lesa humanidad, que es el hecho de que, tratándose de delitos que están más allá de las fronteras y de la soberanía de un país, respecto de ellos deben removerse todos los obstáculos materiales y jurídicos que quieran interponerse, como por ejemplo planteos de prescripción o por ejemplo leyes de amnistía o por ejemplo indultos, ¿no?, de Poder Ejecutivo, juicios ficticios o juicios ficcionados que terminen en absoluciones. Bueno, apelar a cualquiera de estas estrategias es vano en el caso de delitos de lesa humanidad, porque hay un mandato de toda la comunidad internacional en que este tipo de crímenes no pueden quedar impunes y que allí cuando una nación no satisfaga las exigencias de justicia y verdad con respecto a este tipo de crímenes, la comunidad internacional lo va a hacer en su reemplazo. De modo tal de que, básicamente, estas serían las tres características de los delitos de lesa humanidad, que atentan y ofenden a toda la especie humana, digamos, en conjunto, que son imprescriptibles e inamnistiables, y que hay una prórroga de jurisdicción allí cuando el Estado no asume su responsabilidad, lo va a hacer la comunidad internacional en su reemplazo.
Vos sos un especialista en el tema del Holocausto, o por lo menos has estudiado mucho ese tema. ¿Cuál fue el comportamiento posterior del Estado alemán y de la comunidad internacional en esa materia? Si te acordás de los juicios más, te acordás, obviamente. Y si nos podés mencionar los juicios más importantes que han Sí, habido. sí, mira, en la inmediata posguerra, en el contexto de la Guerra Fría y por supuesto de la reconstrucción material de lo que era Alemania a fines de los 40, no hubo mucho entusiasmo por impulsar este tipo de enjuiciamientos a criminales nazis. Tenemos el famoso juicio de Nuremberg de 1946, en donde no se trató concretamente la cuestión del Holocausto, y luego tuvimos una docena de juicios que vinieron después de Nuremberg, también llevados adelante por los tribunales conformados por las naciones victoriosas, en donde sí, algunos de ellos estuvieron de una u otra manera vinculados con prácticas genocidas del régimen nazi, como el juicio a los médicos, o el juicio a las SS, el juicio a los juristas. Y después Alemania entra en un letargo, entra en un proceso también de olvido y de impunidad. Se establecen leyes de prescripción, se instala el discurso de dar vuelta a la página, pero en 1960 es capturado Adolf Eichmann en Argentina, es llevado a Jerusalén y es juzgado como uno de los líderes de la Gestapo y de las SS más importantes en la cuestión de la solución final de la cuestión judía. Es condenado a muerte en Jerusalén, y esto sí genera una reacción en la opinión pública, en la clase política en Alemania. A partir de los años 60 vamos a tener una sucesión interesante de juicios importantes. Quizás el más relevante fue el juicio de Auschwitz, que tuvo lugar en Frankfurt entre 1963 y 1965, en donde se juzgaron a una veintena de criminales que participaron, digamos, de ese campo de concentración y de exterminio. Y así como ese, hubo otros juicios por otros campos y otros aspectos, digamos, del Holocausto en otras ciudades de Alemania, durante los años 60, durante los años 70, durante los años 80, 90. Y las resultas de estos procesos después de Auschwitz, digamos, en Alemania, arrojaron al día de hoy un saldo aproximado de unos 5.500 criminales juzgados, que en verdad, si tenemos en cuenta la escala y la magnitud de los crímenes cometidos, es una cifra, no digo irrisoria, pero sí simbólica, ¿no? Puramente simbólica, no se traduce digamos, en parámetros de justicia material, ¿no? Si quisiéramos hablar de justicia material, de dosis reales de justicia en la Alemania de la posguerra, de la segunda mitad del siglo XX, tendríamos que estar hablando de decenas de miles de condenados, ¿no? Esto no ha sido así. Más allá de eso, igual tenemos que rescatar que los procesos en Alemania fueron muy importantes, porque además, digamos, permitieron también impulsar simultáneamente políticas de reformas en ámbitos educativos y comunicacionales. Y bueno, de alguna manera países como Alemania son ejemplares en cuanto a la formación de las nuevas generaciones, ¿no? En valores democráticos y en el repudio, digamos, a lo que fue el pasado nazi. En ese sentido, bueno, digamos que los procesos judiciales acompañaron de alguna manera esos procesos que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Sí, ahí una breve básicamente para los chicos. Adolf Eichmann, a quien hace mención el doctor Rafecas, que es juzgado en Israel, en el Estado de Israel, vivía en la República Argentina y vivía en esta provincia, o vivió un tiempo en esta provincia, y acá obtuvo el documento de identidad. Su nombre era Ricardo Clement. Hay libros muy interesantes sobre Eichmann que cuentan la historia de él en nuestro territorio.
Así que no Sí, de estamos Álvaro, tan lejos ni Álvaro tan Pavone. ajenos. No estamos tan ajenos a esa historia, aunque Sí, el parezca increíble. es verdad. Eh, ¿Cuál sería la diferencia, digamos, de actitud entre muchos estados nacionales donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, la respuesta que dio el Estado argentino en esa materia? Mirá, si vos haces una mirada comparada, a partir empezando en todo caso por el genocidio armenio de 1915, cometido por el Estado turco, los crímenes cometidos por el stalinismo, luego también por el nazismo, y bueno, la sucesión de crímenes de lesa humanidad que se sucedieron en las décadas siguientes, ¿no? Tanto en África como en Asia, también en Europa, ¿no? Con el conflicto de la Yugoslavia, en América Central, ¿no? En países como El Salvador, o Nicaragua, o mismo Colombia. El despliegue del Plan Cóndor en el Cono Sur en nuestra región. La regla, francamente, Daniel, ha sido la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Y como mucho, la excepción han sido, bueno, algunas iniciativas más o menos simbólicas de enjuiciar este tipo de crímenes, ¿no? Como ha hecho, por ejemplo, la ICC, la International Criminal Court, en el caso de los perpetradores serbios actualmente lo que es Bosnia, la conformación de un tribunal mixto, es decir, con jueces internacionales y jueces locales en Camboya, relacionado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de los Gemelos Rojos entre 1976 y 1979. Algunos tribunales internacionales relacionados con crímenes cometidos en África, como el caso de Ruanda o el caso de Sierra Leona. Pero hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún caso que haya encarado un proceso real de enjuiciamiento literalmente de todos los perpetradores, desde los máximos responsables hasta los ejecutores directos, incluyendo los cómplices civiles, como es el caso de la Argentina, ¿no? En el caso de la Argentina, nosotros ya llevamos, bueno, miles de condenados y decenas de miles de víctimas reconocidas a lo largo y ancho del país en un proceso judicial que está lejos de haber terminado, ¿no? Cuando termine este proceso, dentro de algunas décadas, yo creo que las resultas del caso argentino van a marcar una diferencia en el ámbito internacional, en el sentido de que ha sido una experiencia, está siendo una experiencia en donde se están haciendo esfuerzos por dejar atrás la lógica puramente simbólica de las cosas para pasar a transitar en una lógica material de enjuiciamiento, ¿no? De perseguir y condenar a todos los responsables. Esto nunca se había hecho. Como nota al pie, es interesante el caso de Ruanda, el genocidio de Ruanda que tuvo lugar en 1994, por parte de los Hutus contra los Tutsis, porque allí, además de la intervención de un tribunal internacional especial que se dedicó a condenar a algunos jerarcas y bueno, tuvo un rol simbólico, digamos, de enjuiciamiento, también se activaron en las décadas siguientes tribunales locales con métodos de enjuiciamiento tribales, en donde se llevó a juicio a decenas de miles de acusados por estos crímenes. Así que el caso de Ruanda es como una nota al pie, digamos, un caso interesante para aquellos o aquellas que estén interesados en esto de la persecución material de la justicia, ¿no? En algún otro caso. Esto es una consulta, tal vez en el Cono Sur, sí, digamos, en la Argentina y en el mundo. La tiene como ejemplar en esta materia de persecución a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Me parece que Chile, dentro del Cono Sur, digamos, o de los países más cercanos, también
ha ejercido, digamos, de hacer una política persecutoria seria. No sé si compartís con eso el criterio ese. Sí, diría que desde una perspectiva regional, el caso de Chile es el que más se acerca o el que más se aproxima al caso argentino, creo que sin alcanzarlo, porque en el caso de Chile, la legislación vigente es ciertamente favorable a los perpetradores y en algún punto está en tensión con estas pretensiones de la comunidad internacional de imponer justicia plena, ¿no?, en estos casos. En el caso chileno hay una legislación que sigue estando vigente por la cual a partir del paso del tiempo no es que los casos prescriben, pero sí hay una reducción de la pena, del merecimiento de pena. Y esto es una vía también para, no para cancelar, pero sí para matizar las demandas y las expectativas, ¿no?, de castigo en estos casos. Sí, si vos podés hacer una breve historia, si no te estoy complicando en esto, digamos, de nuestra trayectoria jurídica en esta materia, porque no ha sido tan sencillo. No, el Estado argentino tomó inmediatamente esta resolución. Han habido un montón de eventos, digamos, que han ido modificando la conducta del Estado. Y por último, para mí hay un gran valor de los organismos de derechos humanos y ese criterio en la lucha. Si es que podés hacer un reconto breve sobre esta. Sí, empiezo por esto último, ¿no? Está claro que desde mediados de los años 70 hasta la actualidad, los organismos de derechos humanos en la Argentina han sido claves en el sostenimiento de estos reclamos de justicia, verdad, memoria y reparación, y son los que siempre han liderado y han llevado adelante, digamos, estos estandartes o estas banderas, y también condenando y repudiando toda forma de venganza, ¿no?, o de salidas alternativas a lo que tiene que ser el enjuiciamiento a través de los mecanismos propios del Estado de Derecho. Dicho esto, la verdad que el proceso que ha vivido nuestro país en esta materia ha sido bastante claro, en el sentido de que en la inmediata salida de la dictadura, el presidente Alfonsín inmediatamente se pone a la cabeza de una iniciativa por enjuiciar a los comandantes de la Junta de Gobierno. Esto se cristaliza en 1985 en el famoso juicio a las juntas, que lleva adelante la Cámara Federal de la Capital, por el cual se condenan sobre todo a las dos primeras juntas de militares. Ese mismo juicio, esa misma sentencia, respecto de la cual ahora el canal Encuentro hizo un documental muy interesante que está en YouTube, en 4 capítulos, sobre el juicio a las juntas, y se llama algo así como Voces del Juicio, muy bueno. Y en ese juicio, además, se instó a los tribunales de todo el país a enjuiciar también a los mandos medios y bajos que habían llevado adelante estos crímenes, ¿no?, de homicidios, secuestros, torturas, violaciones, saqueos, etc. Allí los mandos militares en aquel momento en funciones ponen en jaque el sistema democrático, generan una suerte de levantamiento militar en contra de la democracia. Lamentablemente la democracia allí cede a las exigencias de los sublevados y a partir de allí se sancionan las leyes de obediencia debida y de punto final, en 1986 y 1987, que tenían como objetivo justamente cancelar estos procesos en contra de los mandos medios y bajos del aparato de poder, digamos, dedicado a la represión. Aquí se abre entonces un periodo de olvido y de impunidad, muy activo en muchos sectores del gobierno y, por
supuesto, sectores afines a la dictadura. Se va a extender por 17 años. Es el periodo en el cual los organismos apelan a ámbitos internacionales, porque Argentina no se ocupaba de sufrir de humanidad. Como decía antes, se empezó a ocupar la comunidad internacional, se abren procesos, por el caso argentino, en Madrid, en Roma, en París, en Nuremberg, entre otros. Y finalmente esa presión internacional termina generando algunos fallos, como Simón, primero en un juzgado federal en 2001, que va a ser confirmado en 2003 por la Cámara Federal y después en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, en donde se declaró inconstitucionales las leyes de impunidad. Paralelamente con esto, a partir de 2003, cuando asume Kirchner, hay un cambio en la política de Estado, en la política oficial respecto de estos temas, en el sentido de que se pasa a una mirada favorable al reinicio de estos procesos. Y entonces es a partir de estos años, entre 2003 y 2005, que se abandona la era del olvido y la impunidad y se pasa a una política de Estado completamente opuesta, que es una política de Estado que promueve justicia, verdad, memoria y reparación moral y material de las víctimas. Con altibajos hemos estado con esta política de Estado hasta el día de hoy. No se ha interrumpido en ningún momento. En el gobierno anterior quizás perdió un poco de fuerza o de potencia, pero se la siguió instigando y alentando desde muchos sectores, y en el ámbito judicial los procesos siguieron imperturbables en ese sentido. Así que básicamente tenemos estos tres momentos, ¿no? Un primer impulso fuerte con el juicio de las juntas, un segundo momento de casi 2 décadas de intentos de olvido e impunidad, y un tercer momento a partir de 2003 a 2005, donde pasamos a una política de Estado favorable a estos procesos, que se vio además relanzada, si se quiere, con aquella famosa marcha del 2x1 en 2017, que no hizo otra cosa que demostrar, digamos, de un modo indiscutible, que la sociedad argentina en su conjunto está interesada en la buena salud de estos procesos. Pasando ya un poco a la mirada judicial, ¿cuál es el rol, digamos, que tuvo la justicia? Porque en un momento, como vos decís, que un lapso largo de tiempo que parecía que esto iba a pasar o se creía que podía llegar a pasar sin sanción, este tipo de delitos. Sin embargo, ahí estratégicamente los organismos apelaron a los juicios de la memoria. De verdad y la memoria, digamos, ¿no? Y la verdad que eso mantuvo en muchos casos, digamos, el andamiaje funcionando. ¿Cuál fue el rol de la justicia en estos años de letargo y después, cuando se produce un impulso político fuerte, el acompañamiento? Porque para mí hay un rol como negado o no tan importante. No se le asigna a mi criterio a los jueces que han participado en todo este proceso el rol de importancia que tuvieron. Porque en definitiva, según mi concepto, quien termina firmando la sentencia y quien asume las consecuencias de los actos, en este caso el acto jurídico, que termina con la sanción que puede ser muy grave, bueno, es el juez. Bueno, mira, está claro que cuando se sancionaron las leyes de obediencia debida y de punto final, hubo una minoría de fiscales y de jueces que alzaron la voz y se negaron a acatar lo que establecían esas leyes aberrantes, ¿no? Pienso en el doctor Cañón en Bahía Blanca, o el doctor Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Ramos Padilla, padre también, en su momento.
y algunos otros. Pero fueron una minoría, lamentablemente. Si el Poder Judicial ahí se hubiera puesto en firme y hubiera declarado inconstitucional de entrada, digamos, esas leyes, la historia quizás hubiera sido distinta y no hubiéramos perdido 20 años en llevar justicia, verdad y reparación a las víctimas. Recuerdo que esa tensión se vio muy claro en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que termina convalidando las leyes de obediencia a vida y punto final, en donde es una sentencia en donde los votos claramente muestran un grado de oposición y de tensión pocas veces visto, ¿no? Entre los 3 votos favorables a la constitucionalidad de la ley y los 2 famosos votos oponiéndose, ¿no? De Petraki y de Baqué. Pero bueno, no fue, en definitiva, lamentablemente el Poder Judicial en esas 2 décadas no hizo otra cosa que acompañar en silencio y con resignación lo que había sido una decisión política, ¿no? Una decisión de la clase política en ese momento de acceder a las exigencias de los sublevados en favor de proveer a la paz social y que no haya derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. A partir de 2003 a 2005, en este proceso que hay un cambio en la política de Estado, sí, es verdad que especialmente a partir de lo que hizo la Corte Suprema de Justicia y de algunos tribunales inferiores, se alentó y se estuvo a la altura, digamos, de las circunstancias y de las exigencias que demandaba el momento, ¿no? Me acuerdo que se estableció una comisión interpoderes, por ejemplo, para agilizar estos procesos, de la cual yo participé como miembro del Poder Judicial, y estaban representados todos los órganos del Estado, ¿no? Allí para de manera se podían acelerar, respetando todas las garantías que le asisten a los acusados. Y bueno, después respecto de lo que vos señalás de la importancia del rol de los jueces, a mí justamente como actor a lo largo de estos 16 años en estos juicios, me cuesta por ahí verlo de esa manera. Yo siento que formo parte de un equipo de gente que trabajamos en una unidad que es un juzgado y al mismo tiempo hay una cámara, y hay una cámara de casación, y hay tribunales orales, y hay fiscales, y hay querellantes. Es decir, más bien yo desde adentro tengo una mirada más de logro colectivo, digamos, de lo que se va logrando, ¿no? Más allá de que es cierto lo que vos decís, que en última instancia, frente a la mirada de los perpetradores, que en otras décadas eran muchas veces personajes muy poderosos, el que finalmente sella la suerte de ese criminal es el juez, ¿no? Cuando le dicta la prisión preventiva, cuando lo condena a una prisión de efectivo cumplimiento. Esto es muy cierto. Pero digamos que esto está, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi experiencia, está matizado o amortiguado por esta cuestión de que en el sistema judicial en el cual nosotros nos desenvolvemos, en el orden federal, realmente hay muchas instancias y muchos actores que también hacen lo suyo, digamos, para que llegue ese momento, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahí me parece, no sé, yo creo que es importante, sobre todo para los alumnos, que conozcan que en general cuando ocurren este tipo de crímenes, los estados terminan constituyendo tribunales especiales y normas especiales para su juzgamiento. Eso me parece que sería interesante que lo cuente, Daniel. ¿Cómo Sí. fue la actitud del Estado argentino? Sí. Esto también es muy importante, porque en eso también el caso argentino es un punto alto, ¿no? Un punto a destacar. Es habitual en el ámbito comparado que a los efectos de enjuiciar este tipo de crímenes establezcan tribunales especiales, como son los tribunales internacionales o los tribunales mixtos, o tribunales impuestos por los vencedores, como fueron los juicios por la verdad que hubo en Turquía cuando ocuparon los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, o en el caso de los juicios de Nuremberg, que como todos sabemos, los jueces eran norteamericanos, soviéticos, británicos y franceses. O
se establecen comisiones especiales, se establecen tribunales que no son los jueces naturales, digamos, del caso. No es el caso de la Argentina. No es el caso de la Argentina, ni en el juicio a las juntas del 85, ni en los procesos que se reactivan a partir del principio de los 2000. Nosotros, el 100% de las condenas que se dictan en la Argentina lo han sido por los jueces naturales de la Constitución, establecidos de antemano para este tipo de delitos o para otros delitos federales, como es el narcotráfico o los delitos de funcionarios o el lavado de activos. Es decir, en mi caso, por ejemplo, como juez de la causa del primer cuerpo de ejército, yo me dedico igualmente a este tipo de crímenes de lesa humanidad, como también me dedico a casos de narcotráfico o a casos de leyes de marcas o otros delitos federales. De modo tal de que en ese sentido, el caso argentino siempre ha sido muy respetuoso del principio de juez natural, y al mismo tiempo también hemos sido absolutamente respetuosos del principio de estricta legalidad, en el sentido de que en la Argentina solamente se aplican y se condenan por los delitos que estaban vigentes en el Código Penal en 1976, que básicamente son tres, ¿no? El delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, artículo 144 bis, inciso primero, delito de torturas, que por suerte ya estaba previsto en el Código Penal desde 1958, con pena de 3 a 10 años de prisión, el artículo 144 ter, y bueno, el homicidio, por supuesto, el artículo 79 y sus agravantes. Incluyendo un agravante por perseguido político, que también se utiliza de acuerdo sea el caso. Y así, por ejemplo, no se aplica, nunca se aplicó no hay una sola condena en Argentina por desaparición forzada. Por desaparición forzada de personas, pese a que, como todos sabemos, no hay jurisdicción ni hay lugar en donde no haya habido desaparecidos. Si hay algo que caracteriza materialmente el caso argentino es la figura del desaparecido. Bueno, no hay condenas por desaparecido. Por la sencilla razón de que el delito de desaparición forzada no estaba previsto en el Código Penal en ese momento. En la Argentina se va a incorporar el delito recién en 2011, en el artículo 142 ter, y por supuesto a nadie se le ocurre aplicarlo retroactivamente. Así que tampoco han prosperado otros intentos, por ejemplo, de aplicar tipos penales que están vigentes en el Estatuto de Roma, que también sería otra situación de aplicación retroactiva de la ley penal, y además en este caso ni siquiera de una ley local, ¿no? Sino de una legislación internacional que entró en vigencia en 1998. Nada de esto ha prosperado en la Argentina, y por lo tanto el caso argentino en el orden internacional también se caracteriza por esto, ¿no? Por el estricto respeto al principio de estricta legalidad, al principio de juez natural, podemos decir también al principio de doble instancia, al principio de inocencia, al principio de culpabilidad, en definitiva, todas las garantías penales y procesales reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Daniel, acabas de hablar y ya voy a ir cerrando porque sé que te estoy tomando mucho tiempo. Acabas de hablar del Estatuto de Roma, una breve diferencia, digamos, entre lo que sería un delito de lesa humanidad y un delito de genocidio. Bueno, sobre esto sí hubo alguna cuestión minoritaria en la jurisprudencia argentina, que yo no comparto, por supuesto, pero vale la pena referirse, ¿no? Que es el hecho de que en la Argentina, para el caso argentino, mi opinión y la opinión absolutamente mayoritaria y de todas las salas de la Casación Federal, decimos que en el caso argentino no es posible condenar a los represores del terrorismo de Estado en Argentina por el delito de genocidio, por la figura de genocidio. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que apelar a la interpretación jurídica del delito de genocidio y no a interpretaciones filosóficas o sociológicas, o acudir al diccionario de la Real Academia. Tenemos que acudir a la definición jurídica. La definición jurídica está
cristalizada en la Convención Universal contra el Genocidio de Naciones Unidas de 1948 y ratificada por el Estatuto de Roma del 98 y por la reglamentación que se elaboró para los dos tribunales internacionales posteriores, como los de Ruanda y de la ex Yugoslavia. En estas 4 cartas, el delito de genocidio es el mismo. Es la persecución masiva y sistemática por razones de odio racial, religioso, de grupo nacional, o de grupo, dije, étnico, religioso, de grupo nacional, y no está previsto en estos perfiles, digamos, de sujetos pasivos, los perseguidos por razones políticas. Están expresamente excluidos. Entonces, esto que ha sido una decisión del Convencional Constituyente de la ONU de 1948 y de estas cartas posteriores, tiene que ser respetado por el órgano judicial argentino. Y por lo tanto, por más que a nosotros estemos en desacuerdo, nos parezca que eso tiene que ser corregido, que la definición jurídica de genocidio debería incluir también a los perseguidos por razones políticas, como ha sido el caso argentino, como ha sido el caso de Camboya, por ejemplo. Bueno, esto no ha sucedido y por lo tanto los jueces no nos podemos convertir en legisladores, ¿no? Tenemos que atenernos a nuestro rol y, por la aplicación del principio de estricta legalidad, atenernos a la definición clásica y restringida de genocidio, y por lo tanto no podemos, digamos, apelar a esta calificación en las sentencias argentinas. Sí, ya para cerrar, para terminar, porque no quiero distraerte más, una pregunta personal. Yo también soy juez, he participado en algunas actividades en la materia porque en la época de los primeros juicios en Tucumán era secretario de Derechos Humanos de la provincia, hoy soy juez de la Corte. Conozco un poco el proceso y el procedimiento. ¿Qué has sentido vos en tu fuero íntimo como juez? No al escuchar a las víctimas, a los familiares de las víctimas directas, en el proceso del juzgamiento del primer cuerpo. Mira, yo, por supuesto, digamos, a ver, tengo que separar los roles, ¿no? Porque, digamos, en un sentido amplio, yo desde antes de asumir como juez, yo me sentía perteneciente, digamos, a un movimiento progresista y de derechos humanos, tanto nacional como internacional, ¿no? Y me sigo sintiéndome que pertenezco a ese gran movimiento que impulsa la consolidación de los derechos humanos en nuestros países. Pero en este caso, mi trabajo no es como activista de derechos humanos, sino que es como juez. Como juez yo estoy obligado a mantener una equidistancia entre las partes. De un lado las víctimas, sobrevivientes y querellantes, y del otro los acusados y sus abogados defensores. Ahora, desde esa equidistancia, lo que a mí me pareció muy interesante, y fue todo un aprendizaje, Daniel, es que obviamente yo estaba convencido y me sentía muy, muy honrado, y para mí fue y sigue siendo un gran compromiso el de proveer justicia a las víctimas y también verdad, ¿no? Porque de la mano de la justicia también aparecen fuertes dosis de verdad, se reconocen centros clandestinos de detención, etc. Lo que no me esperaba, y que fue un gran aprendizaje para mí y para toda la gente que trabajaba conmigo, es que el avance de los procesos judiciales también significó para las víctimas una enorme dosis de reparación material y moral profunda, ¿no? Real, en el sentido de que con cada avance en el proceso, por ejemplo, con el solo hecho de recibir a las víctimas y tomarles declaración en un contexto de contención, de respeto, este gesto ya significaba una dosis de reparación para las víctimas. Porque hasta ese momento, a las víctimas no les quedaba tan claro
si estaban siendo vistas como víctimas o no por parte del Estado y de la sociedad. Y luego van a venir otras dosis de reparación. Cuando, por ejemplo, cuando se detiene en prisión preventiva a los que habían torturado, secuestrado, asesinado a ellos o a seres queridos. Y luego, por supuesto, el juicio, ¿no? El juicio en sí mismo y las sentencias al final del juicio. Esa para mí ha sido una gran enseñanza. Que los procesos judiciales no solamente traen verdad y justicia, sino que también traen reparación moral, especialmente real, ¿no? A las víctimas. Bueno, Daniel, tengo un montón de preguntas y seguramente los chicos, pero sabemos que tu tiempo es escaso y que has sido muy gentil, muy generoso. Así que, bueno, te esperamos acá en cualquier momento cuando la pandemia pase para que esta charla sea una charla personal. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Daniel, yo te agradezco mucho a vos, a Lourdes, por esta oportunidad. Le mando un saludo a todos los chicos y las chicas de los cursos. Si quieren preguntarme, lo pueden hacer por la cuenta pública de Instagram, que se llama Rafecas Daniel. Me pueden escribir ahí y podemos evacuar las preguntas que quieran hacerme en línea con lo que estamos viendo. Y ojalá que nos veamos de forma presencial. Así es, muy amable. Bueno, gracias, Daniel. Hasta siempre.